Bueno, doctor, algunas preguntas generales y otras puntuales. Sí. ¿Cómo imagina, en una de esas usted ya tiene como para hacer algunos anuncios especiales a través de nuestro programa para preparar a la gente, ¿cómo cree que vamos a iniciar la próxima semana hábil en Tucumán de acuerdo a los últimos registros? Mire, en realidad desde salud lo que hacemos nosotros siempre es presentar la situación epidemiológica y las decisiones finales la toma, en este caso, en principio el decreto nacional que tiene que salir primero y luego el decreto provincial que se refrenda con una resolución del COE. Pero para cómo está la situación epidemiológica en el país, calculamos que al menos con algunas restricciones hay que continuar, porque hemos visto que el país estuvo en el peor momento desde que comenzó la pandemia, con la mayor cantidad de pacientes positivos y también fallecidos. En Tucumán estamos acercándonos a ese momento porque Tucumán no hizo una segunda ola, nosotros estamos atravesando la segunda ola, el país está pasando la tercera ola. Nosotros no hemos llegado a superar todavía o alcanzar el pico máximo del año pasado. La nación el país ya está superando prácticamente el doble de la cantidad de casos que tenía el año pasado. Así que la situación es crítica en todo el país y la región, ¿no? Ustedes siempre informan, por ejemplo, lo que ocurre en Chile. En Chile que hay muchas personas vacunadas, que siempre se toman como ejemplo. En este momento están con una saturación casi del 100% de camas. Lo mismo Uruguay, Brasil. Ahí es la región, es el mundo. Lo que pasa es que esta epidemia se manifestó inicialmente en Europa, China, y ahí ya pasaron 3 y 4 olas, y ahora ya están en lo que a nosotros nos pasará, calculo que por noviembre, diciembre, ya después de haber pasado momentos críticos. Acá toda la parte de América Latina y América del Norte se adelantó a nosotros también. Estamos pasando por situaciones muy complicadas que lamentablemente esto se traduce en mayor cantidad de casos también en la región y en Tucumán. Bien, usted decía, desde el punto de vista sanitario, vamos a tener que continuar con algunas restricciones. Le pedíamos en la apertura del programa si se toma tal o cual decisión en el sistema educativo, que se lo comienza a difundir desde hoy o el sábado, para que también los papás puedan ordenar la agenda. Dentro de esas medidas restrictivas está el tema de la presencialidad o virtualidad. No digo cuál es la decisión, pero cuál es su opinión o cuál es la posición del área de salud. ¿Deberían tomar una semana más sin actividad presencial, doctor, de acuerdo a los números que tienen? Sí, desde salud, sí, al menos una semana más, teniendo en cuenta no solo que estamos con muchos casos de COVID, sino también en este tiempo se aumentaron la cantidad de casos pediátricos, no de COVID solamente, sino que apareció la bronquiolitis, que el año pasado estuvo ausente de la escena. Eso hay que recalcarlo. El año pasado, por tras del confinamiento y por tras del uso del barbijo de forma adecuada y de todas las restricciones que hubo, no encontramos en ningún momento del año un paciente, un niño con virus sincitial respiratorio, que es el causante de grandes complicaciones epidémicas en esta época, desde marzo en adelante. El año pasado no lo detectamos, este año ya está detectado, ya está circulando, y eso nos lleva a que tengamos niños enfermos con cuadros respiratorios que inicialmente uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Un niño que tiene fiebre y tiene catarro puede ser COVID, o puede ser sincitial respiratorio, y eso lleva a que en la consulta pediátrica tenga que hacer un diagnóstico diferencial. Si lo tiene que internar, lo tiene que internar en un sector diferenciado hasta que se confirme el diagnóstico o se descarta el diagnóstico, y bueno, y todo eso es mucho trabajo. Y eso se incrementa habitualmente con la presencialidad, porque hay niños chiquitos en la casa de 1 año, 2, con hermanos que van a la escuela, y eso hace que circule el virus y lamentablemente lo lleva a la casa y hay contagios. Eso también es necesario. Si se posterga la presencialidad, posiblemente esto nos ayude también en disminuir la presión en las consultas y en las guardias. Bien, no lo estamos dando en forma oficial, pero sí está dejando trascender, y le agradezco, doctor, como para ir administrando la información a través de nuestros programas.
El consejo es no presencialidad por lo menos una semana más. Ahora, cuando hablamos de los casos de los niños, hay chicos internados en el hospital de niños y también lo decía el doctor Somar Capolungo, que hay niños internados con COVID en el sanatorio San Lucas. Ahora, la velocidad de contagio de los niños es similar a las personas mayores. Sí, tengo poco, no tengo buen retorno. A ver, le decía, doctor, le decía, tenemos chicos internados en el hospital de niños, en el San Lucas y tal vez en otras clínicas o sanatorios privados de los niños. La velocidad de contagio, al haberse presentado algunas variantes como la Manaus, la británica, la de California en Tucumán, especialmente la Manaus por la velocidad de contagio, ¿los chicos tienen también, en los chicos también se da la misma velocidad de contagio que en los grandes? Sí, por supuesto, el virus ataca a todos por igual, pero en los niños, por suerte, no hay cuadros muy graves proporcionalmente. Sí hemos tenido casos como el año pasado y este año, sobre todo post-COVID. Los casos graves en niños se da no en la etapa inicial, no en la etapa aguda, sino después hay una etapa inflamatoria severa, que en Tucumán hemos adquirido un buen manejo y eso ha llevado a que no tengamos mortalidad prácticamente. Sáqueme de una duda, doctor, en cuanto a la respuesta del sistema en cantidad de camas, de cuidados intermedios e intensivos. Si lo comparamos con el año pasado, con la cantidad de casos que usted dijo todavía no se ha superado los casos que hemos tenido el año pasado en Tucumán, ¿cómo está hoy la ocupación en las distintas variantes, tanto en el sector público como privadas? Camas ocupadas, cuidados intermedios, cuidados intensivos. Mire, si lo tengo que comparar con los peores momentos del año pasado, que fueron pocos días, fueron 3 o 4 días, lo recordamos muy bien, porque fueron de mucha tensión cuando teníamos 1.500 casos, esas 2 o 3 noches donde teníamos camas, pero nosotros somos un sistema, ¿verdad? El sistema que hace, se adapta a la necesidad. Por ejemplo, el Hospital Parilla todavía es un hospital polivalente, que no se convirtió en un hospital COVID, que es el último que se suma a la atención COVID, y el año pasado, en esta época, cuando ya teníamos muchos casos, ya se reconvirtió y tenía un protagonismo también en la atención. Hoy todavía no está en la escena, hoy seguramente este fin de semana ya se suma, entre hoy y mañana ya se suma con más camas críticas, pero si lo tengo que comparar es con los peores momentos, los peores días, donde teníamos 1.500 casos o más diarios. Así que, y esa es la situación. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que estamos en la puerta del invierno, todavía no llegó. Segundo, que se está sosteniendo en el tiempo. Esto muchos días es complicado. Sabemos que cada 1.000 personas que se contagian y que detectamos como positivo en el laboratorio se generan 50 pacientes graves que pueden requerir terapia intensiva. Eso, imagínense, en 5 días son 250 pacientes que van a estar internados por días, muchos días, en forma prolongada, hasta que puedan tener el alta o eventualmente tener un desenlace no deseado. Bien. Pero esto es lo que nos tiene que llevar a tomar conciencia que a pesar de que pongamos más camas disponibles y le estamos poniendo, estamos generando. Nosotros teníamos un plan de contingencia desde el primer día, cuando fue por febrero o marzo del año pasado, cuando todavía no había llegado el COVID a Tucumán ni a la Argentina. Diseñamos, la señora ministra nos convoca y hacemos diseñamos estrategias para un momento no tan grave y el peor de los escenarios, ¿verdad? Y en ese peor de los escenarios están los modulares que están preparados desde agosto, septiembre del año pasado, a pesar de que al principio lo usábamos solamente para controlar trabajadores golondrinas, luego, internamos, luego vacuna, pero nunca lo desarmamos porque uno tiene que estar preparado para distintos escenarios. Claro. Estamos preparados para el peor de los escenarios y estamos todavía, hoy habilitando camas que estaban preparadas. Esto es de antemano, ya uno no puede organizar algo que desde cero cuando lo necesita. Esto tiene que estar ya preparado con anterioridad y organizado con anterioridad. Doctor, lo escucho atentamente y lejos de ser optimista es realista de los tiempos que estamos transcurriendo en cuanto a la cantidad de casos
terminando el mes de mayo. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con las temperaturas de junio y julio. Con total sinceridad, ¿usted en qué lugar cree que estamos parados? ¿En una meseta alta con pronóstico de descenso o en una meseta mantenida con pronóstico de subir los casos de acá hasta el mes de julio, más allá de las restricciones y el comportamiento individual que juega un rol fundamental? Mire, lamentablemente la meseta alta, muy alta que teníamos, la estamos abandonando, estamos subiendo, porque ustedes recuerdan que teníamos muy pocos casos, después de 200, 300 casos, una meseta alta, que lamentablemente se fue a 800, 900 y ahora ya estamos por encima de 1000. Lamentablemente estamos en la subida de otro pico que esperemos que baje rápidamente, porque esta cantidad, más de 1000 casos por día, es muy complicado de sostener en el sistema de salud. La virulencia que han presentado algunos casos llevan también a preguntarle este tema, doctor. Puede haber 10 millones de respiradores, pero a los respiradores hay que administrarlo y también el factor humano ha sido golpeado en la pandemia. ¿Hay respiradores suficientes como para el sostenimiento del sistema? Sí, respiradores, camas, insumos, monitores, todo eso hay. Lugares, administración de oxígeno, todo eso tenemos. Lo limitado es el recurso humano, que eso pasa en todas partes del mundo. Que eso también fue desfuncionalizado y está siendo desfuncionalizado. Hoy todo el personal médico y no médico que tiene experiencia en atención de pacientes críticos, ya sea cardiólogos, neumonólogos, terapistas, o alguien que haya tenido experiencia, está sumado a la atención de los pacientes críticos o no críticos, o semicríticos. Así que el límite en Tucumán, pero no es solamente en el país y en el mundo, es el recurso humano. Me dejó preocupado decir que estamos en una meseta alta, pero lamentablemente lo que tenemos al frente es una montaña y estamos subiendo a la montaña. Así es, estamos subiendo a la montaña, que ya la subió la Argentina, ya la subió Buenos Aires, que ellos no tomaron, en realidad estas medidas que está tomando la Nación debería haber sido antes del 1 de mayo, porque ellos ya estaban en un pico como el que estamos viviendo nosotros hoy. Lamentablemente, una vez que ya hay una gran circulación viral comunitaria, la capacidad de contagio de estas nuevas variantes, que es muy probable que ya estén circulando, ya la hemos detectado en personas que no viajaron, por lo tanto está circulando. Esto tiene una mayor agresividad, tiene mayor capacidad de contagio, tiene un menor tiempo de incubación. ¿Eso qué quiere decir? Desde que me contagio hasta que me aparecen los síntomas ya no son 15 días ni 10 días, en promedio. Estamos viendo pacientes que han tenido un contacto estrecho con alguien positivo 3 o 4 días atrás y de pronto, ya aparecen con síntomas, con neumonía bilateral, incluso personas jóvenes. Eso se suma a la gran circulación viral comunitaria, a también personas que se recontagian, personas que ya tuvieron COVID, que se vuelven a contagiar, algunos no tan graves, otros graves, lamentablemente, y eso lleva a que la situación sea muy compleja. Hoy hay dos alternativas ante esto. Uno es avanzar con la vacuna lo más rápidamente posible, que genera una inmunidad limitada, pero por lo menos evita cuadros graves y mortales. Y lo otro es disminuir la circulación de personas. Esto son semanas o meses, semanas. Con 2 o 3 semanas se baja la cantidad, por ejemplo, 600, 700 casos, y eso es manejable. Para Tucumán es manejable, pero si sigue aumentando, podemos perder el manejo de la situación. Doctor, ¿cómo le va? Saludan. Dos muy cortitas. La primera, la sensación de usted, por ahí lo puedo comprometer porque sé el cargo que tiene, pero ¿qué sensación tiene usted cuando me está hablando de lo que está pasando en Tucumán y en el país, cuando escucha que se quiere hacer un evento como la Copa América en Argentina en este cuadro de situación? Y la verdad es que uno no entiende. La verdad es que uno no entiende, porque yo creo que el ser humano tiene la capacidad de ubicarse en distintos escenarios. De hecho, es más fácil, vemos distintas películas. Hay una película que se ve dentro de un hospital, que se ve
en los lugares de hisopado que se ve dentro de una terapia intensiva, y otra película que se puede ver desde un café o desde la calle, creyendo que no está pasando nada. Es como que hay una guerra terrible a 2 kilómetros y yo no me entero, no escucho los ruidos o no quiero escuchar los ruidos. Acá hay una situación muy crítica donde se muere gente todos los días, hay familias que están sufriendo. Hoy hay 600 personas internadas en Tucumán, 600 personas internadas en Tucumán con COVID, de las cuales 162 están en terapia intensiva con respirador. Perdón, de esas 600 personas internadas, ¿cuántas con oxígeno y en terapia, me dijo? Prácticamente todos están con oxígeno, porque si están internados son porque requieren oxígeno, no son críticos todos, pero hay 162 personas que están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, en el sector público y privado, más o menos 72, 73 personas en el sector público y el resto en el sector privado. Estamos hablando con asistencia respiratoria mecánica. ¿A ellos es que le denominan las personas que están entubadas? Entubadas, sí. Acá hay distintas situaciones críticas con esta enfermedad. Hay pacientes que se los internan porque tienen un riesgo de agravarse. Por ejemplo, una persona que tiene una neumonía, tiene 70 años, tiene diabetes y tiene marcadores. Nosotros, cuando una persona se le detecta el positivo, se hacen análisis. Y hay marcadores en los análisis que dicen, bueno, esta persona se puede agravar. Puede hacer un evento cardiovascular, un infarto, un accidente cerebrovascular, o eventualmente hay indicios que dice esta persona se va a agravar y hay que ponerle corticoides, hay que poner alguna medicación preventiva o eventualmente anticoagularlo. Las personas que han tenido que ser intubadas, ¿hay muchos jóvenes, doctor? Sí, mire, al menos el 60% de las personas que están en terapia intensiva tienen menos de 60 años. Hay personas de 20 y pico de años, 30, y lamentablemente todos los días tenemos a alguien fallecido de 30 o 40 años. Son personas, algunas con comorbilidades, algunos tienen alguna discapacidad neurológica, alguna enfermedad grave previa, pero otros no. Esto es diferente al año pasado, a pesar de que el año pasado también ocurría, eran noticias, era la noticia del día cuando alguien de 30 años deportista fallecía, pero eso hoy está ocurriendo en forma más frecuente, además que son más cantidad de casos. Proporcionalmente, al haber más casos, va a haber personas más jóvenes comprometidas. Doctor, y la última de mi parte, por ahí usted me dice, ¿tiene buena información o todavía no se ha analizado ese? Seguramente entre hoy y mañana el COE se tendrá que reunir esperando a ver qué dice la Nación. Si la Nación decide volver al decreto anterior donde faculta a las provincias a aceptar algunas cuestiones, algunas no. Me dijeron que el COE podría, en el tema gastronómico, por ejemplo, tener dos opciones. Horario cortado o un horario más acotado del que estaba antes de esta restricción. Creo que estaban hasta las 11 de la noche, ahora podría ser hasta las 19. Comercio, no sé qué va a pasar, reducción de horario en colectivos. La idea es que a pesar de que se pudiera volver a la fase anterior de los decretos anteriores, que la provincia del COE instaría algunas medidas para reducir la circulación incluso la próxima semana. Sí, la verdad que no lo sé, pero nosotros necesitamos la mayor disminución de circulación de personas, lo más que se pueda, porque de no ser así, podríamos tener una liberación de algunas actividades y esto va a volver a subir. Esa subida suave, que no tan suave, que está en la cantidad de casos, no va a ser suave, va a ser prácticamente vertical y vamos a tener que volver para atrás con mucho daño. Acá sí, esto es como una infección que uno no le lleva el apunte, porque digo, bueno, no voy a ir, me tomo un calmante y me voy al médico cuando pueda. Bueno, cuanto más tiempo dejo pasar, seguramente las consecuencias van a ser peores. Cuando se trata de una epidemia, una situación como la que vivimos, cuanto más tarde son las medidas o menos restrictivas son, más graves son las consecuencias. Y luego hay que volver para atrás mucho más tiempo y ya con muchos afectados. Afectados estamos hablando de fallecidos, ¿no? Lamentablemente sabemos que de cada 100 personas contagiadas, 2, porque hay un 2% de letalidad en esta enfermedad, que en Tucumán es 1.5, 1.6,
pero por lo menos 2 corren riesgo de morir. De cada 100, de cada 1000 son 20. O sea, nosotros deberíamos tener todos los días más de 20 fallecidos como noticias, lamentablemente. Por suerte no se están dando esos números, pero los números son muy altos. Sí. Son 15, 18, 9, 10. Un fallecido nos duele. Un fallecido que se puede evitar nos duele. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de contagios. Y no hay otra forma que disminuir la capacidad del virus de transmitirse entre personas que están circulando. Doctor, muy cortita, 2 consultas que tienen que ver también con la previsibilidad y la prevención. Se dice que habrá un operativo masivo de testeos en Famaillá. ¿Eso va a ser únicamente Famaillá o en todo el territorio provincial? Y el otro tema, la cantidad de vacunas que han llegado en las últimas horas y cómo vendrá el programa de vacunación de acá en más. Bueno, estamos yendo a Famaillá, Aguilares, Concepción, fuimos a Ticucho, a 7 de abril, a todos los lugares donde aparecen focos, vamos continuamente. Hay dispositivos, equipos de respuesta rápida que hacen el diagnóstico de situación en el lugar, y luego van médicos y centinelas a hacer el estudio y el tratamiento y el aislamiento correspondiente. Se refuerzan los sectores de salud local, se trabaja mucho con los gobiernos locales, que eso hay que destacarlo. Hemos tenido en estos últimos días reuniones virtuales con delegados comunales, con intendentes, donde hemos planteado la situación y estamos trabajando codo a codo con los gobiernos locales. Pero esos testeos masivos se hacen en todos los lugares donde aparecen casos. ¿Con qué positividad se están dando los testeos? Y en lugares donde no hay grandes brotes, el 30% como mínimo. Hemos llegado a lugares donde hay 50% de los testeados son positivos. Perdón, que se ha llegado a la positividad del 50% de los testeos en algunos lugares. En algunos focos, donde uno busca, por ejemplo, un barrio donde había compromiso, se comienza a testear y llegamos al 50%. Eso alarma, porque ahí uno ya considera que todas las familias, todo el barrio está contagiado y uno toma decisiones de aislamientos preventivos, con acciones con gobiernos locales. Eso, ¿se acuerdan cuando la semana pasada nosotros habíamos hablado del aislamiento que fue incluso antes del decreto? El aislamiento de algunas localidades, que fueron 10 o 12 localidades. Bueno, eso ocurrió. Habíamos detectado gran cantidad de casos, una alta positividad, y se tomó la decisión de aislar preventivamente algunos lugares con el cierre de la circulación de ingreso y egreso. Bueno, esos lugares, la mayoría están controlados en este momento. Bien, decíamos el tema de la campaña de vacunación. ¿Qué cantidad de personas cree que se van a inmunizar con la primera dosis, cualquiera sea la procedencia de la vacuna, Sputnik, AstraZeneca o Sinopharm? ¿Y cuándo creen ustedes que se comenzarán a dar efectivamente la segunda dosis de Sputnik? Bueno, nosotros queremos comenzar esta vacuna. Hoy llegan más vacunas, llegan 22.500 de AstraZeneca, y con las más de 50.000 que llegaron ayer vamos a tratar de hacer una campaña masiva de vacunación este fin de semana y la semana que viene. Queremos vacunar más de 50.000 personas con las primeras dosis y continuando con las segundas, tratar de ganarle al avance de la epidemia. Y con respecto a la segunda dosis de Sputnik, aparentemente llegarían o este fin de semana o la semana que viene, pero van a ser pocas dosis. Eso lo tenemos que decir. Creo que llegaron 80.000 dosis a Tucumán, a la Argentina, y de eso van a llegar dosis que van a alcanzar sobre todo para las personas que recibieron la primera dosis en la primera etapa. Perdón, usted dijo que hoy llegan 22.500 de AstraZeneca. ¿Esa para qué franja etaria es, doctor? Mire, nosotros tenemos ya turnos dados, tenemos hasta ahora 43.500 turnos a mayores de 50, entre 50 y 54 años. Tenemos turnos todavía pendientes que estamos vacunando a las personas que tienen más de 55 años. Todavía hay algunos de 60, 70 que no se vacunaron, que están yendo estos días, y es sobre todo para esta población. A los mayores nosotros queremos avanzar lo más que podamos en los mayores de 50 para poder avanzar luego a los mayores de 45. La idea es a todas las personas que tienen por edad directamente mayor riesgo o incluso vulnerables. Hoy ya están los trasplantados vacunados, están los cardiópatas vacunados, todas las personas que tienen inmunodeficiencia están vacunados, con algunas discapacidades que
También vamos a comenzar en estos días con otras discapacidades a vacunar. Los docentes, hay más de 10.000, 14.000 docentes vacunados, entre docentes que no docentes. La idea es avanzar sobre todo las poblaciones de riesgo y expuestas. Doctor, lo último, esto también tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Lamentablemente la cantidad de personas fallecidas en el sistema, médicos, enfermeros, todo lo que tiene que ver con el sistema. Están también los choferes de ambulancia que han sido todos vacunados, pero por allí, no sé si será real, tal vez este amigo nos dé una primicia, que usted la pueda confirmar, porque decía, ustedes se olvidan de algo. También el tema automotor se puede resentir por la cantidad de traslado que hemos tenido de pacientes y muchas ambulancias han tenido que ir al taller y nos manifestó, fíjense, están llegando algunas ambulancias para preparar y nos dijo él, son aproximadamente 80 que estarían llegando a Tucumán con todo el equipamiento que se necesita para las emergencias. Es decir, para los primeros auxilios, no únicamente el traslado de camillas, sino también preparar ambulancias. ¿Cómo está este tema automotor en el sistema de salud? ¿Es real o es trascendido únicamente la compra de más de 80 ambulancias? No, con el sistema de ambulancias estamos bien, pero estamos en eso, en la compra importante de ambulancias, que serían para sumar al sistema, ¿verdad? No es que vienen porque las nuestras están mal. Así que eso es una buena noticia, pero no es porque tengamos ambulancias. ¿Cuántas son, perdón? Y es muy probable que sean más de 80 o más. Ya están llegando, ¿no? Porque... Sí, no nos gusta poner fechas porque no sabemos en qué momento llegan y no tengo la certeza porque están todos los procedimientos de la compra y demás, así que la idea es que cuando lleguen seguramente va a ser una gran noticia porque eso se suman a aumentar la capacidad de respuesta nuestra en la urgencia y en el traslado. Bien, doctor, reiteramos, ya los papás le dimos el primer anuncio. Se está más cerca de la no presencialidad que la presencialidad. Y habrá que esperar mañana qué va a pasar a partir del lunes con el tema privado, es decir, gastronómicos y comercio, en líneas generales, el sector privado. Pero para los papás más que nada, si usted nos tendría que anticipar a prepararse para tener los chicos en casa, es decir, no vuelven a clases presenciales. Sí, bueno, yo tengo que decir que esto es a título personal, como veo desde salud, ¿verdad? Como vemos desde salud la situación. No somos los que tomamos la decisión final, ¿verdad? Porque esto es resorte del Ministerio de Educación y del COE y de la Nación. Pero nosotros considero personalmente, esto es una opinión personal, ¿no? Lo quiero aclarar porque no quiero tomar una postura oficial en esto. Pero como está la situación epidemiológica, vería conveniente como que se traslade por lo menos una semana la presencialidad para la otra semana y ver qué pasa con la situación epidémica. Doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo Sistema Provincial de Salud, gracias por este tiempo para con los primeros, que tratemos de no seguir subiendo la montaña. Gracias. Bueno, un gusto y bueno, quiero aprovechar para agradecer y felicitar al equipo de salud, ¿no? El equipo de salud nuestro está, cuando uno recorre los lugares, las guardias, los modulares, los sectores donde se están hisopando, la gente está bien parada, con actitud valiente. La verdad que emociona cuando uno habla con nuestro equipo porque están al pie del cañón, con predisposición, con fatiga, ¿verdad? Con fatiga, sobre todo la emocional, por ver la cantidad de casos que tenemos que convivir todos los días, pero bueno, con actitud y prestos a seguir trabajando. Y por supuesto a todos los demás esenciales, a ustedes que están siempre comunicando, a través de ustedes nosotros llegamos con las recomendaciones y decirles, bueno, cuándo se tienen que cuidar, cómo se tienen que cuidar. Hoy se tienen que cuidar mucho las personas, incluso las vacunadas, eso es muy importante. Incluso las personas que están vacunadas se tienen que seguir cuidando. Las personas que tienen obesidad se tienen que quedar en casa, no tienen que recibir visitas, son muy vulnerables en este momento. Las personas con obesidad que se enferman no la pasan bien, por lo tanto tienen que seguir con cuidados. Y por supuesto todo el resto de los esenciales que nos colaboran, la policía, los choferes de colectivo,
los cajeros y los trabajadores de los supermercados, mucha gente, las farmacias, mucha gente que trabaja en este momento apoyando para que la situación epidémica pase con el menor daño posible. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Ya volvemos.